Saludos cordiales, amigas y amigos. De nuevo, en febrero del 2025, los ecuatorianos vuelven a las urnas para elegir una presidenta o un presidente de la República. 46 años después, desde que Jaime Roldós asumió la primera magistratura, tras 7 años de gobiernos dictatoriales. Durante cada inicio de gobierno, los niveles de popularidad han sido inmensos, pero esos niveles caen muy rápido, cuando el candidato o los candidatos ya son mandatarios. También han ocurrido fenómenos inversos, muy esporádicos, por cierto, de crecimiento de popularidad, haciendo que la excepción confirme la regla. Hace 46 años, nuestro invitado Edison Miño era un joven que culminaba su bachillerato en el Colegio Montúfar, establecimiento educativo emblemático del sur de Quito, y como muchos jóvenes anhelaba que en su país ya no hubiera atraso e inequidades, de esos que habían mostrado la vida diaria y enseñado los libros de escritores como Jorge Casa, Demetrio Aguilera Malta o Pedro Jorge Vera, entre otros. Edison Miño primero fue reportero de varios medios y unos buenos años funcionario parlamentario. Eso le permitió conocer desde dentro los vericuetos de la política legislativa y ejecutiva. Por eso tiene mucho para contarle a la audiencia. Bienvenido, Edison. Queremos empezar preguntándote, ¿cuál crees que es el estado de ánimo de los ecuatorianos cada vez que estamos frente a la necesidad, por obligación en muchos casos, de poner nuestro voto en las urnas? Gracias, Rodolfo. Qué gusto poder compartir contigo este tiempo, con tus seguidores y seguidoras, y en estos espacios, ¿no?, que fueron los nuestros. Estudiamos para esto y seguimos todavía en estos caminos polvorientos. En realidad, en cada elección la gente llega a estresarse mucho. Ninguna de las elecciones o los procesos electorales desde enero del 78, cuando comenzó este periodo democrático al que tú hacías referencia, con el primer referéndum en el que fuimos los jóvenes en aquel entonces a votar por primera vez, a escoger entre dos constituciones, claro, había siempre esa tensión de qué estamos votando. Y a mi generación, por ejemplo, a nuestra generación de profesionales, siempre les digo a los colegas, somos la generación de los periodistas de la democracia, porque nosotros éramos estudiantes cuando los políticos estrenaban democracia, 79, 80, 81, el primer proceso electoral tan rápido y violento en que enfrentó a Rodrigo Borja con León Febres Cordero en el 84, que fueron icónicas esas elecciones. Y la primera vez que se usaba la segunda vuelta electoral. Entonces, me refiero a eso, que desde el 78, oye, no hemos parado de votar. Este país ha ido, y ahora más seguido. ¿Y crees que si no fuera obligatorio la gente iría a votar? No. Todas las encuestas que se han hecho a partir desde entonces, la gente preferiría el voto voluntario. ¿Y cómo crees que los jóvenes de hoy, mencionas a los de los 70s y 80s, cómo crees que los jóvenes de hoy están frente a la política? ¿Tienen una educación política? ¿Se meten en esto o les resulta algo lejano, de lo cual poco quieren saber? Muy lejano. No quieren saber nada y además se llevan por nimiedades, por banalidades. Entrevisté a varios estudiantes de la Universidad Central de Psicología, de Administración de Empresas, de Odontología, en el famoso redondel de Indoamérica, que ya no existe. Y al hacer sus votos, su opinión, habían votado por Lasso, habían votado por Noboa, pero las razones no eran ideológicas, sino porque Lavinia parece una princesa, porque Lasso es un católico rico que no va a robar. Entonces, las razones de la comparación que tú hacías generacionalmente totalmente distintas. Yo recuerdo que en el Montúfar, mis profesores nos hicieron debatir en el aula las constituciones. O sea, ese era el nivel. Con mis hijos, con los estudiantes que he dado conferencias, ya no es una práctica. ¿Le interesaba al sistema educativo tener gente crítica de los problemas locales, nacionales? Y una razón hay que agradecer, aunque a algunos no les va a gustar, es a la UNE, porque la Unión Nacional de Educadores politizaba a sus profesores, es decir, eran profesores educados. Mi profesor de historia, el que me llevó de la mano a la historia, haciéndome leer en quinto curso
la hoguera bárbara de Alfredo Pareja Díez Canseco fue el doctor Joaquín de Burneo, que luego llegó a ser presidente de la Corte Suprema de ¿Socialista? Justicia. De afiliación. Sí, de afiliación socialista. lojano, de afiliación socialista. Ajá. Es decir, esos eran los catedráticos con los que te podías topar en colegios como el Mejía, el Montalvo, el Montúfar. Recuerdo el también que 24. los jóvenes eran parte de grandes debates. Por ejemplo, el Así concurso es. del libro leído, Era famoso, que, ¿no? que era en el salón del municipio de Sí, Quito. sí, Allí sí, se era famoso. debatía intensamente. Sí, yo recuerdo a un compañero mío del Montúfar que estaba un año anterior que ganó ese concurso con el Quijote Ajá. y comenzó alzando la voz y decir, sí, yo vengo a hablar de un loco, divina locura, la del Quijote. Llegó a ser intendente de Pichincha este compañero, ¿no? De recordación un poco, mejor no nombrarle porque tuvo un paso bastante difícil. Entonces, con esa despolitización de los jóvenes es mucho más difícil hacer política, porque, digamos, esos jóvenes de los 60s, de los 70s, han cambiado el rumbo de la historia en muchos aspectos, ¿no? Son los actuales políticos, ¿no? ¿Qué habría sido, quizá, sin mayo del 68 en París, ¿no? ¿Qué nos habría ocurrido? El movimiento liminar de la Universidad de Córdoba, que plantó en América el libre ingreso, que luego fue ejemplo para nosotros en el 69 y en el 70, en donde hubo masacres a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. ¿Por qué esa falta de politización actual de los jóvenes? ¿Acaso les desencantó la política o tienen otras fuentes informativas que los conduce a tratar incluso nimiedades antes que aspectos esenciales como es la política? Hay dos también factores fundamentalmente, los medios de comunicación y la educación. Hay que reconocer la educación ha bajado de nivel. La educación es muy comercial. Las facultades de comunicación social perdieron ese pensum en el que se analizaba el mundo entero, que a veces nos abrumaba a nosotros, la semántica, la semiología, como parte del lenguaje de la comunicación, para ir al marketing, ¿no? Entonces, a las redes sociales y todo esto. Y lo otro son los medios de comunicación. Recuerda, te iba a contar que yo fui dirigente estudiantil con Francisco Herrera Arauz, con Washington Yepes, César Romero, Fausto Basantes, Miguel Carvajal. De esa generación venimos, éramos del Mejía, del Montúfar, del Benito Juárez, del Colegio Amazonas. Pero sucede que a nosotros teníamos que ir a buscar a los medios para dar nuestra opinión. Y ahí conocí a Ivanoña, por ejemplo, a Francisco Herrera, que ya hacía sus pininos en radio. Algunos periodistas que ya nos entrevistaban como dirigentes estudiantiles. No había medios de expresión. Entonces, a veces hubo que recurrir a la violencia para, les decía, alguna vez tuvimos que quemar patrulleros para que los canales de televisión nos vengan a entrevistar porque había problemas en la educación. Hoy no. Hoy tienes unos sistemas de comunicación en el que tú te puedes contactar con Donald Trump y él te responde. Lo que nosotros, por ejemplo, acceder a un presidente, acceder a un legislador, era imposible. Había que llamar la atención de alguna manera. Todo eso ha cambiado, pero ha cambiado hacia la trivialidad. Lamentablemente es un juego la democracia. Vamos ubicándonos en el tiempo con hechos específicos, personajes, acontecimientos. En 1975... ¿Tú seguías en el colegio? En el colegio, sí. ¿Seguías en el colegio? Sí, quinto curso. Era el 1 de septiembre de 1975, una mañana cuando se produce un intento de golpe de Estado de una facción militar que le encabezaba Raúl González Alvear, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y su cuñado Alejandro Solís, también de las Fuerzas Armadas, en contra de Guillermo Rodríguez Lara, ¿no?, quien a su vez había depuesto a Velasco Ibarra en el 72. ¿Cómo vives ese acontecimiento que pasa en el seno de tu familia? ¿Qué ocurre alrededor de ese hecho? Yo tengo un tío que es ingeniero en carreteras, especializado en ingeniero civil en carreteras, y se va a vivir en el Puyo. Allá se casa, allá tiene su familia y allá se involucra en política y entra al Partido Liberal de la mano de Paico Salazar, el dueño, Salvador, el dueño de la, le digo Paico porque su nombre era Francisco, más bien era Paco, pero le decían Paico porque el dueño de la fábrica. Eterno de licor Paico. Senador del Oriente. Claro. Acuérdate que en entonces todavía no había las divisiones de
de la Amazonía. Él vivía en Ambato, pero a los ambateños, hombres blancos con privilegios, eran los senadores elegidos de la región oriental. Entonces, de esa mano, a Tiberio Jurado también era amigo de mi tío, ex rector de la universidad, y de esa mano yo me entero de la política. Entonces, mi tío era el primero que nos venía a contar que González Alvear le da un intento de golpe de Estado, pero ellos, como eran militantes de un partido político, se reían diciendo que es golpe de Estado contra golpe de Estado. Porque lo que tú dices, pero además hay un antecedente. El Bombita le da un golpe de Estado al dictador civil José María Velasco Ibarra. Así es. En el 70, Velasco se da un golpe de Estado a él. Así mismo. El momento en que se da un golpe de Estado, nombra a su jefe del Comando Conjunto, a Guillermo Rodríguez Lara. Sí. Pero ¿por qué le obligan las Fuerzas Armadas a darse ese golpe a José María Velasco Ibarra? Porque iba a ganar las elecciones presidenciales del 72 a Saad Bucaram El Halim, sí, el patán de noble corazón que llegó a ser presidente del Congreso Nacional. Y que 3 veces le cortaron la vía al casi presidente Bucaram. Y para impedirlo decían que él era libanés, que no era ecuatoriano, mientras él mostraba una partida de nacimiento de haber nacido en Ambato, ¿no? y ya van a entender por qué nos reímos, porque cambió en Ambato el chiste de los 3 Juanes. ¿Quiénes son los 3 Juanes de Ambato? Juan Leomera, Juan Montalvo y Asad Bucaram. Es porque sí, cuando la dictadura militar se empeñó en demostrar que era Fortunato Couri Buyare, fue una investigación que hicieron los militares, que ese era el nombre de este personaje. Se inventaron todo. Las falsas noticias desde entonces, ahora no están haciendo nada, no han inventado. Ahora se llaman fake news, nada más. Hasta se llama. Era lo mismo. Le inventaron una partida de nacimiento en el Líbano. Lo que sí era claro es que sus padres eran libaneses, pero él fue porque se registra. Recuerda que el registro civil lo crea Alfaro, quitándole a la iglesia el registro de muertos y nacidos. Exactamente. Entonces era el control económico que la iglesia tenía sobre tu propiedad, especialmente de mujeres. Como las mujeres vivían más que los hombres, entonces ellos debían saber el fallecimiento del marido y cuánto le dejaba a la mujer. Eso llegó Alfaro y dijo, se acabó. Pero Bucaram nace cuando todavía no hay registro civil y los nacimientos se registraban. Él se va a la parroquia del Sagrario en Ambato. A ver, me dices que Bucaram nace sin que haya todavía registro todavía civil. Registro civil. O sea, hablamos de finales del siglo. De finales del siglo. Sí, sí, porque el registro civil empieza ya hacia el 1906, un poquito más, como institución del Estado. Claro. Entonces, eso le permitió a él tener entonces iba por el planeta. Antes decían que tenía el hombro chueco. Cuando yo le conocí. Porque vendía casimires. Porque vendía casimires. Entonces le decían el chueco. Pero luego el chueco. Qué perverso, ¿no? El chueco andaba con su partida de nacimiento en Ambato. Era el tercer Juan de Ambato. Sí. Sigamos remitiéndonos a aquel golpe de Estado, intento de golpe de Estado, que ocurre el 1 de septiembre. Pero cuando ya Rodríguez Lara retoma el poder y se hace un balance, él quiere que las cosas vuelvan a la normalidad, prohíbe que se mencione al 1 de septiembre. Y por allí, a esa chispa y ese humor quiteño, se le ocurre inaugurar el 32 de agosto. Sí, cada que les cuento esta anécdota a los estudiantes, saben que en el calendario del Ecuador hay un 32 de agosto de 1975. Fueron esas decisiones, ¿no? De prohibir yo recuerdo que otra de las prohibiciones famosas fue la de Roldós a los medios de comunicación en la guerra de Paquisha, porque se recibió llamadas, me contaban los legisladores, que se recibieron llamadas en el Congreso que había medios de comunicación uruguayos o paraguayos, por ejemplo, tan lejanos, que decían que los combates de Paquisha eran en las calles de Quito. O sea, en el mundo creían que era una batalla campal. Entonces Roldós, o escuchando todo, no,
Aquí las cadenas son nuestras. Y se acabó. Bueno, había un conflicto armado. Y no le quedaba, tenía la razón. No le quedaba otra opción. Pero en cuanto tú te refieres al tema del golpe de Estado, hay que poner antecedentes. Rodríguez Lara se aleja de la línea del Plan Cóndor y hace una administración muy interesante. Un Plan Cóndor sostenido por las dictaduras de Byron Argentina, de Uruguay, de Byron Bolivia Rodríguez incluso. y Enrique Ayala, sobrino del general Rodríguez Lara. Colega periodista nuestro, mucho tiempo del diario El Comercio, tienen un libro de la vida del general. El general vive todavía, vive en Cumbayá, lo visité. 102 o 103 años. Creo que está en 100 o 100, o está por cumplir 101 ya. Ajá. Está en silla de ruedas, pero todavía está lúcido. Pero hace una gestión en la que tiene asesores comunistas. René Mouget, Juan Cueva Jaramillo, son asesores de sus ministerios. Y eso le permite tener una visión más amplia del tema social, además con el dinero que venía del petróleo. Y empezaba el boom petrolero. La explotación del boom, y él se fue a la OEA, ¿te acuerdas? A la OPEP, y se fue a hacer un viaje en el que aparecía, él era pequeñito, ¿no? Un pequeñito. Bueno, el perfil físico de los generales, de nuestros generales era eso, ¿no? No te imaginas de un general, un 80. No era un Carlo Magno Andrade. No, ni un Fran Vargas, ni un Paco Moncayo. Ajá. Eran redonditos, gorditos y calvos, ¿no? Recuerda a Durán Arcentales. Durán Arcentales, siendo ministro de Educación de Guillermo Rodríguez Lara, por un incidente que hubo con el rector, Juan Viteri Durán, le clausuró al colegio Dillon y de enojado les hizo perder el año a todos los estudiantes. En marzo del año que él era, dijo, no, a esto no puedo permitir. Perdieron el año todos los estudiantes y les suspendió el sueldo a los profesores. Así se gobernaba, les decía yo, jóvenes. Eso vivimos nosotros. Ahora, esos episodios, aquel que hemos citado, el de la guerra de la funeraria, ¿cómo se llamó? El intento de con golpe. Víctimas, ¿no? Porque en una funeraria muy cerca de la Plaza Grande del Palacio de Carón de Led, es donde operó el comando de ese golpe, ¿no? Alvear hace la base allí, pero ese movimiento permite que la familia de Rodríguez Lara y el propio Rodríguez Lara salgan del palacio y él se vaya, ponga buen recaudo a su familia, doña Ida León, que era la esposa, y él se va a Riobamba, en donde reúne fuerzas y trae a los blindados, que además provocaron víctimas mortales, ¿no? El saldo fue doloroso, 25 muertos y 50 heridos. De lo más grave que... No fue simple. Y fue enfrentamiento entre militares por ideología política, porque González Alvear había sido compañero de Augusto Pinochet. Tenía otra visión del rol Ellos de la querían CFA. el alineamiento al Plan Cóndor, al Cono Sur. Fíjate que a nuestros generales no les ha ido muy bien cuando eran dictadores. La dictadura del 64 duró 3 años, la de Rodríguez Lara 2 años, la de el Triunvirato 2 años. O sea, no les ha ido bien como administradores a los militares en las dictaduras ecuatorianas. ¿Qué buscaban los jóvenes en ese momento respecto de la política? La democracia. Era la democracia. La democracia. Pero no sabíamos qué era. ¿Una democracia así que solamente te conduzca a colocar el voto o era una democracia que de verdad resuelva las cosas, los problemas de la gente? En un debate en las gradas de acceso del Colegio Mejía, de la FESE, de aquel entonces, en donde era presidente César Romero y vicepresidente era Fausto Basantes, tomó la palabra Washington Yepes, creo que era en ese entonces del Colegio Carlos Zambrano, y nos hizo una reflexión: ¿retorno a cuál democracia? O sea, ¿a qué democracia retornábamos? ¿A la del 67 que duró 2 añitos con constitución propia? ¿A la del año 48 que comenzó con Galo Plaza Lazo, que era toda otra estructura? Entonces empezamos a burlarnos del término retorno a la democracia, porque recuerda que nosotros no habíamos vivido en democracia. Así es. E inclusive en la educación, los profesores eran unos dictadores. En mi curso, en mi colegio, en el Montúfar, en el Mejía, los grandes problemas eran la violencia de los profesores. Yo fui testigo y nos levantamos en los cursos porque la educación era a manotazo limpio. No respondías la pregunta de inglés
y ¡pum! El profesor tenía derecho a pegarte. Derecho digo en términos de que era un permitido. abuso, de ninguna Era manera permitido. un derecho. Sí, sí. Y además, Se solapaba eso. para burlarnos, como dice Le Luthier, decían en sus parodias de la dictadura argentina, un general de caballería era ministro de Educación. Sí. ¿Qué te podía enseñar un general? Ahora, volver a la democracia era un reto. Un reto. Para un reto. todos, y se constituye un Tribunal Supremo del Referéndum, ¿no? Porque Exacto. había que decidir, era el primer paso, claro. Había que decidir entre la Constitución de 1945 reformada y la de 1978. Nueva, que le llamamos nueva. La nueva Constitución. Y votamos por esa la mayoría, ¿no? Exactamente. Pero con un tribunal que me pareció de lujo. No, quisiera recordarte nombres. Galo Plaza como presidente. Claro. Expresidente y exsecretario general de la OEA. Clemente Yerobi Indaburo. Expresidente encargado. Con buen perfil. Con muy buen perfil. Un empresario con buen perfil. Nacido en Barcelona, de Clemente Yerobi. Enrique Arízaga. Benjamín Carrión. Ay. Juan Isaac Lobato. No. Don Juan Isaac, que fue rector de la universidad, uno de los luchadores de sus libros. Alfredo Pareja Díez-Canseco. Mira tú. De los mejores escritores. Yo creo que con esa delantera hoy había una democracia garantizada. Ese nivel de jueces electorales volvieron a repetirse. No, ya no. ¿O solamente fue no. Un momento de ilusión? Fue un momento de ilusión porque además recuerda que luego se creó ya el Tribunal Supremo Electoral, ya te voy a contar, pero se decidió en la Constitución del 78 que aprobamos que los miembros del Tribunal Electoral sean gente vinculada a los partidos políticos, que tengan algún vínculo. Pero en la del 98 fue el absurdo completo. Eran representantes de los 7 partidos más votados. O sea, el ratón cuidando el queso. O sea, pero constitucionalmente, fuimos. ¿Idea de quién? De Osvaldo Hurtado. Que además Osvaldo Hurtado es el creador de la política de partidos políticos. Él está en una comisión en el Palacio Legislativo en medio de la dictadura, trabajando con abogados y asesores, las comisiones legislativas que formaron los militares para el retorno, y crea la ley de partidos políticos. Él nos obliga a ser afiliado a partido político para poder ser elegido cualquier. Pero era indispensable. Dentro del formato de una democracia requieres de organizaciones porque no había esa obligatoriedad. Pero para eso había que reconocer a los partidos políticos. Y uno de los primeros que no se reconoció fue la democracia popular. Entonces, porque debías además recoger miles de firmas. Era un proceso engorroso. A los legisladores de la democracia popular, que eran alianza del CFP, les tocó afiliarse al CFP, Julio César Trujillo, de quien quería referirte, que fue uno de los pocos civiles que salió a los medios de comunicación en el golpe de Estado de González Alvear a respaldar a González Alvear. Julio César Trujillo respaldó con declaraciones públicas. Él venía del Partido Conservador. Hay registros de ese pronunciamiento. De sus declaraciones. La revista Nueva, ¿te acuerdas que la dirigía Magdalena Adum, esposa, la primera esposa de Jorge Enrique? Ella tiene una entrevista larga a Julio César donde acepta que esa era la línea, ¿no? Había que seguir. Pero te decía, ese golpe de Estado marca el retorno a la democracia. Entre historiadores nos hemos dado cuenta que eso fue, los militares dijeron, oye, ¿qué pasó? Nos estamos dando de balazos, matándonos literalmente entre nosotros por la política que es de ellos, o sea, que no es... Simplemente entonces ese plan de retorno a la democracia, ¿no? Que es un momento épico también. Que hay que reconocer la idea del general Richelieu Le Boyer, es idea de él. Sí, claro. Tenía muchas nociones democráticas. Con la Constitución que se aprueba, viene el referéndum, se aprueba la Constitución, se convoca elecciones y hay candidatos como René Mollet, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Jaime Roldós y Abdón Calderón Muñoz. En primera vuelta gana el binomio Roldós-Hurtado, ¿no? Sorpresivamente. Los militares y los medios de comunicación esperaban que sea Sixto. Habían trabajado. Van entonces esos dos binomios a la final, a la segunda vuelta, que por primera vez había. Por primera vez. Porque las elecciones en el Ecuador
desde que hubo Tribunal Supremo Electoral en la Constitución de 1945, de hecho, van a estar de fiesta este año. El 10 de agosto de 1945 se creó la ley de elecciones en la que se crea el Tribunal Superior Electoral como autoridad. O sea, ahí, pregúntense amigos y amigas, ¿cómo se contaban los votos antes de que haya un tribunal? A balazos y... con pistola. Eran finales de noviembre del 78, es una fecha importante, Sí. ojo, para ponerla atención. Y Abdón Calderón Muñoz, que era un político que había fundado el Frente Radical Alfarista, que tenía una postura a favor de los postulados de Alfaro, es asesinado. 2 sicarios en Guayaquil en una moto se bajan mientras él iba a dar una conferencia, lo disparan, queda gravemente herido. Fueron días de mucha conmoción. Sí, el país recuérdalo. pendiente. Y también era un momento en el cual diversos medios de comunicación habían tenido bombas explosivas. Ajá. ¿No? Radio Éxito entre ellas. Radio Éxito, De José El Rodríguez, Universo. El Universo. Me parece que el edificio donde funcionaba Filambanco, propietarios de Canal 10. Ese asesinato, ¿qué crees que provoca? Primero, el surgimiento de nuevas figuras, la propia hija. La propia hija hereda. No, claro. El partido que luego Fabián Alarcón le arranca de las manos. ¿Qué crees que pasó? ¿Cómo se conmociona la vida del país? A ver, eso con provoca... ese asesinato de un ex candidato presidencial. Ese año es de mucha violencia en Quito, y te digo porque fuimos protagonistas, los nombres de los dirigentes estudiantiles. Suben los militares el pasaje de $1, de un sucre a un sucre 40, y le llamamos la guerra de los 4 reales. ¿Cómo no? Dirigimos el grupo, los estudiantes, los consejos estudiantiles que teníamos una tendencia ideológica, que militábamos en movimientos. Pero ¿quién era el presidente de los consejos estudiantiles sin militancia política? Era Francisco Herrera. Él se encargó de los presos. Fue la primera vez que las cárceles de Quito no alcanzaban para tanto estudiante detenido. Estoy hablando de abril, de las jornadas de abril de 1978. O sea, mira tú los tiempos. En enero hemos elegido la constitución nueva para ir al retorno a la democracia. Y comienzan los militares a dudar de si entregan o no el poder a los civiles. Sí. Suben los pasajes y nos vamos a las calles. Y hemos dicho, gana el binomio Roldós Hurtado por la alianza Concentración de Fuerzas Populares y la Democracia Popular, una vez que no se le permite a Asad Bucarán el Malín por tercera ser vez candidato a la presidencia, que tenía muchas opciones de ganar. Don Buca, así le llamaban sus partidarios. El patán de noble corazón. El patán de noble corazón. Claro, partido fundado por Carlos Guevara Moreno. Carlos Guevara Moreno, ministro de gobierno de Velasco Ibarra, claro, en La Gloriosa. Y que viene de vivir la guerra civil española. De izquierda, comunista. Un planteamiento de cambio de la sociedad. Pero bien, finalmente es Roldós, Jaime Roldós, que fue sobrino de Asad Bucarán. Claro, casado con su sobrina. Por su sobrina Marta. Pero ganado ese binomio, ¿qué es lo que la gente anhela? ¿Qué cree que va a ocurrir? Roldós despierta muchísima expectativa y he hecho yo investigaciones porque fui amigo de él, fui invitado por él cuando ya los estudiantes terminamos los estudiantes secundarios. No sé quién se dedicó cercano a Roldós a contactar a los líderes y muchos de ellos fuimos a entrevistarnos con él. Lamentablemente nos entrevistamos en enero de 1981 porque tenía él quería crear un partido político que se llamó Pueblo, Cambio y Democracia. Pero tenían otras personas las que hacían ese trabajo. El presidente era más bien el guía ideológico. Aquí le regaírse el médico Carlos Mosquera. También, claro, que fue decano de la Facultad de Medicina. Pero el proyecto, el programa de Roldós es muy llamativo, a pesar de que los enemigos, los contrarios, Sixto Durán y el entonces iba a ser Febres Cordero diputado del representante, no, los diputados vienen en el 84, era la Cámara Nacional, así nacimos, Cámara Nacional de Representantes. Ahí hay dos anécdotas democráticas que contar. Solo en 1830, cuando es presidente Juan José Flores y se aprueba la primera constitución, tuvimos una Cámara.
De ahí hubo añitos en medio del periodo, pero el Ecuador tuvo un Congreso bicameral. Toda la vida tuvimos senadores y diputados. Diputados elegidos por voto popular, senadores designados a dedo, inclusive por la Iglesia. Los funcionales. Los funcionales. La Iglesia ponía dos senadores. Representaban a gremios, ¿no? A gremios, a militares, por ejemplo. A la Iglesia. A la Iglesia, a los comerciantes también, a los agricultores. Eran puestos a dedo. Pero ahí se dan, en la democracia ecuatoriana ya hemos hecho de todo. Como decía nuestro conocido Segundo Serrano, en la política ecuatoriana se tuesta el granizo, decían. Hacemos un ensayo en la primera vuelta electoral del 78 porque no se eligen legisladores. Solo fuimos a las urnas después del referéndum a elegir presidente y vicepresidente en la misma papeleta. En la segunda vuelta electoral se eligen legisladores y eso permite que los nombres que tú leíste de los perdedores presidenciales como Muller, como Raúl Clemente, sean candidatos a legisladores. Claro. Y entonces entra una pléyade de los políticos encabezados en la derecha por León Febres Cordero y en la izquierda por Rodrigo Borja, Jaime Hurtado, René Muller, Carlos Julio Arrosemena, el otro Arrosemena, Otto Arrosemena, que luego es protagonista de un disparo a Pablo Dávalos Dillon, del que soy testigo. Y Juan Pío Cueva también. Claro. El rebote, en el rebote del disparo. Claro. Porque la política parlamentaria se resolvía a balazo limpio. Y allí los legisladores tenían la posibilidad de ingresar a la sala de sesiones con su pistola en el cinto. Legisladores y guardaespaldas. Ajá. Pero lo que hacían, hay una foto absolutamente normal. Sí, hay una foto del Fabián Sandoval del Comercio, famosa, de Febres Cordero colocándose el revólver en el cinto. Porque por protocolo, el legislador entraba con el revólver y al sentarse en su curul, sacaba el revólver, abría su maletín y le ponía por seguridad en el maletín. De ahí saca el revólver Otto Arrosemena y le va a disparar a Pablo Dávalos. ¿Por qué ocurre ese incidente? Para hacerlo muy, muy sencillo, se estaba en el juicio político al ministro de Bienestar Social, Mancero Samán. Alfredo Mancero Samán. El tema era que se quería aprobar la jubilación de las mujeres a los 25 años de aportes. Pero el debate era entre Pablo Dávalos, que era presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y además defensor del gobierno de ese entonces, fue en octubre de 1980, todavía estaba Roldós de presidente. Ellos querían que los fondos que se generen de esas afiliaciones vayan a administración del Seguro Social, que estaban haciendo el poderoso Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Otto Arrosemena, abogado de varias aseguradoras privadas, quería que, por ser nuevo, ese dinero vaya al sector privado. Eso fue todo. Ese era el incidente que genera entonces. Porque los dos de tendencia de derecha, ¿no? Claro. Entonces no es que había un problema ideológico entre Jaime Hurtado y Febres Cordero, no. ¿Y qué ocurría entre el poder legislativo y el poder ejecutivo? A ver, ese es un gravísimo problema. Un distanciamiento. Recuerda, problema. Assad Bucarán mantiene distancia con Jaime Roldós. Se le viró, ¿no? Apenas empieza. Y se le viró con rabia. El ejercicio del poder. ¿Quién se le viró a quién? Bucarán a Roldós. Porque en el juego democrático, cuando Bucarán no puede ser candidato, él ya tenía un binomio. El binomio era Bucarán-Julio César Trujillo. Ese era el binomio. El uno del CFP y el otro del Partido Conservador venido a la democracia cristiana. Pero cuando no puede Bucarán, entonces decide Roldós. Él decide y dice mi sobrino, que era candidato a alcalde de Guayaquil. Roldós iba a comenzar su carrera por allí. Pero cuando Trujillo se entera que va a ser Roldós y no Bucarán, dice, es comunista este joven, no va a ganar, me retiro. Este país le habría tenido a Julio César de presidente, si no. Y por presión de la democracia popular, que deviene de una militancia conservadora, en donde está Wilfrido Lucero, por ejemplo, el propio Julio César, pues es esta nueva corriente de jóvenes que crean la democracia cristiana la que decide que sea Hurtado. Pero esto provoca una ruptura en el Congreso. Y recuerda tú el nombre del legislador Ezequiel Clavijo. ¿Cómo no? Que es el que inaugura. Lojano. Azogueño. Azogueño. Cañarejo. Sí. Inaugura el cambio de camiseta. Ajá.
Pero como dicen en las referencias, yo le llegué a conocer, un hombre muy, muy dicharachero, un abogado muy, muy conocido, contaba chistes, de buen humor, no se hizo rico, no cobró por el voto, pero se viró. Y se viró porque los dos sectores, Roldós desde la presidencia y Bucarán, junto con los, como les llamó, los patriarcas de la componenda, englobando a todos los hombres blancos ricos que estaban en el Congreso. Febres Cordero, Arrocemenas, bueno, un poco de empresarios que estaban allí. Y una tendencia de centro-izquierda, más que de izquierda, que la lideraba Rodrigo Borja, sí, que tenía sus desavenencias con Jaime Hurtado y con René Muller. Pero que de todas maneras podían entenderse. Pero en cambio sí eran cosas más afines a Roldós. Entonces eso es lo que hizo la balanza. Pero de tu pregunta, lo que hay que contarle al oyente es que no hay, nunca en el Ecuador hubo un presidente que tuviera, excepto Correa, que tuviera en este periodo democrático, que tuviera mayoría en el Congreso. Es decir, el ecuatoriano, la ecuatoriana, por razón democrática vota diferente. Vota por un candidato de su simpatía para la presidencia y por el otro. Eso nos metió en líos que se arreglaron a balazos, como hemos estado contando. Ahora, esa contradicción permanente que tenían el Poder Ejecutivo y el Legislativo deviene en una disminución de la popularidad del propio Roldós. ¿No? Pero además de ello, ¿qué crees que hace que esa fuerza del cambio que tenía Roldós se haya venido tanto a menos, hasta el punto de haber llegado en enero y febrero del 81 a un conflicto armado que creo que de alguna manera hace que él se mantenga fuerte? Le detuvo, claro. Y la famosa silbatina del 24 de mayo, que fuimos estudiantes en ese entonces, ya universitarios, y los colegios, ese estadio estaba lleno de estudiantes, que era el homenaje a los héroes de Paquilla. ¿Por qué decae tanto ese Porque las medidas económicas que tenía, que entregan los militares dejan una economía en soletas. Y entonces eso hace que el presidente tenga que tomar medidas como subir la gasolina, subir los precios de los combustibles. No obstante que había hecho en cambio en lo social. Recuerda que él crea con otros presidentes la ALDO, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, con sede en México. Y el primero que le nombra es a César Verduga. Le nombra como luego conocido político de la democracia ecuatoriana. Expulsa al Instituto Lingüístico de Verano por presión de los grupos indigenistas que ya tenían esa presión este instituto que era manejado por una iglesia cristiana estadounidense. Y que estaban en Limoncocha. Y también por presión de la iglesia católica más progresista de tendencia de la escuela. Yo pude visitar ese sitio y vi un avión que tenía el ILB, Instituto Lingüístico de Verano, viejísimo, a más no poder. Pero tenía muchos privilegios, ¿no? Algunos privilegios. Claro. Al punto de entiendo que tributarios. Sí. Y de viajes también, porque con esos contactos le lograron sacar a Dayuma, que es la hija de una familia tagaeri, no contactada. Le sacan, le llevan hasta el pueblo. Ahora hay el pueblo que se llama Dayuma mismo, el pueblo que tuvo ella. Ella hablaba quichua, porque fue secuestrada por los tagaeri, le crían, tiene su familia y todo, le sacan a la niña y le enseñan a hablar castellano y se la llevan por el mundo a exhibirle. Hay fotos de la niña Dayuma, yo le llegué a conocer también allá en su propio pueblo. Entonces eso le pareció acierta a la iglesia de la Teología de la Liberación, que ya tomaba fuerza aquí con Leonidas Proaño, con Taita Alberto Luna, que estaban cercanos a la tendencia de Roldós. A ver, pero lo que estamos hablando es que esta era la política, no era la realpolitik. El hambre en la calle, el sueldo, la gasolina, los precios de las cosas, y eso hace que se deteriore la imagen de Roldós. Viene esa guerra en el Alto Cenepa entre enero y febrero del 81. El héroe es Jorge Brito, entonces teniente. Jorge Brito. Hay un país que siente la necesidad de juntarse, ¿no? Sí. Siempre creíamos además que las guerras servían incluso para hacer política interna en los diversos países. Sí, en el Perú igual, ¿no? En el Perú
ocurría lo propio. Pero Roldós tiene aquel evento en el Estadio Olímpico Atahualpa que tú recuerdas, donde recibe una gran silbatina. Pero hay una frase que se queda grabada hasta hoy y dice: este Ecuador desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¿No? Ese es un discurso, una frase tan emotiva que creo que identifica en la memoria a Roldós automáticamente. Le ubica, ¿no? Le ubica. Y hay que recordar dos detalles fundamentales de esto. De acuerdo a los datos que tiene el Tribunal Supremo Electoral en ese entonces, hoy en el Consejo Electoral, el mayor número de concurrentes a las urnas en la historia de la democracia ecuatoriana fue el 15 de enero de 1978, cuando vamos a ese referéndum, fuimos a votar 92% de registrados en el padrón. Nunca más se volverá a contar ese número, más bien ha ido bajando. Hoy hay un colchón de 20, de ausentes de 20, con errores de muertos que votan, inmigrantes que no... Pero te quería hacer la comparación de que las marchas que se tomaron Quito defendiendo Paquilla eran impresionantes. Es decir, ni el FUD en las marchas nacionales, ni el velorio de Velasco Ibarra, que fue de los apoteósicos en Quito, no sé quién más podría ser. Tal vez hay un entierro que llamó la atención mucho, inclusive en el sector político, de una niña aymara, una jovencita aymara que... Bueno, y el entierro de Julio Jaramillo, ¿no? En Guayaquil, claro, en Guayaquil, la referencia que tú tienes, que es increíble. Pero en Quito, por ejemplo, las marchas de Paquilla. Un suceso enorme que conmociona. Recibimos la noticia estupefactos. Había un partido de fútbol, me parece que estaban jugando Ecuador contra Chile, y en medio del partido informaron que había caído el avión del presidente Roldós y estaba muerto él y toda su comitiva. Eso hace que cambie la conducción del poder ejecutivo, pasa a manos del doctor Osvaldo Hurtado, quien era su vicepresidente, y deviene un proceso también distinto. Entre otras cosas hay que citar, por ejemplo, la sucretización, que es parte de una de las gestiones del presidente Hurtado. Hay un cambio dramático en el plan económico de Roldós a Hurtado, al punto que ya nos vamos afilando hacia las decisiones del Fondo Monetario Internacional y a un incremento de la deuda externa. Pero hoy hay un incidente político que se vive en el Congreso que es muy interesante, porque deviene en esta mala relación entre el presidente y vicepresidente de la República. Entre Roldós y Hurtado no es que había mala relación, parece que ya había un distanciamiento del plan económico, porque en cuanto asume Hurtado nos fuimos totalmente al neoliberalismo, que luego se sienta aquí con nosotros con León Febres Cordero. Pero las fuerzas seguidoras de Jaime proponen que sea su hermano León el que sea elegido al abandonar el puesto de vicepresidente Osvaldo Hurtado, y él no quiere. Y se da una sesión en el Congreso en la que estoy presente yo, en las barras altas, invitado como periodista, estudiante de periodismo todavía ahí, y había un personaje abajo, en las barras bajas, que no tenían separación, era solamente un pasamano nada más, que gritaba, sudaba en camisa y gritaba, pero gritaba todas las malas palabras que te puedes imaginar, pero con nombre y apellido. Oye, tú sabes que te conozco, vas a ver lo que te hago si no votas. Era Abdalá Bucaram consiguiendo los votos para que le elijan a León Roldós, vicepresidente de Osvaldo Hurtado. Cosa que finalmente no ocurre, no consiguen los votos, y el propio León Roldós no está deseoso de que eso ocurra. Sí. Pero a la final termina resolviendo el Congreso elegirle a Roldós, el vicepresidente. Y hay un distanciamiento muy grave, porque ya comienzan los rumores que aparece con la investigación de Jaime Galarza Zavala quienes mataron a Roldós. Y en quienes... Nunca se ha concluido. No, nunca. El Congreso creó una comisión que la presidió Otto Rosemena Gómez. Se fueron de viaje, pasaron lindo, se fueron a Suiza, a Guairapungo, en la colina donde se estrelló el avión. Pero de acuerdo a la referencia que hace Jaime Galarza, hay incidentes bastante dudosos
de los investigadores y de los testigos, que van muriendo en accidentes de tránsito, van desapareciendo y no se aclara el tema. Y nos queda en el país, nos queda esa sensación de ¿qué pasó? ¿Quiénes mataron a Roldós? Así como hasta hoy no ha podido definirse en qué condiciones murió el presidente de Panamá, Omar Torrijos. Y el general en el Perú, en uno de los que fueron parte del acuerdo, de un acuerdo regional que permitió tanto la entrega del Canal de Panamá y una política comercial y de intercambio que permitía a nuestros países la integración. Porque una de las ideas, Roldós andaba enamorado de la integración. Recuerda que él hace el Pacto Andino, él hace ALDU, le fortalece a Ciespal. Es decir, se veía, él estaba gobernando para un país en el mundo. Y nosotros recién estábamos saliendo de dictaduras, sorprendidos. ¿Quiénes son los principales opositores de Roldós y de Hurtado? La izquierda sindicalista, nosotros los estudiantes. La derecha también. La derecha... No puedes olvidar a León Félix Cordero. Pero en las calles éramos nosotros y en la política era la derecha. Y la derecha se aprovechó de las calles. Hay un episodio importante mientras decurre el gobierno de Osvaldo Hurtado con el ingeniero León Félix Cordero. Él es diputado, hay un juicio en contra del ministro de gobierno, Ferot Blum, Carlos Ferot Blum, por el tema de las muñecas de trapo. Es un barco contratado por la Policía Nacional, por el Ministerio de Gobierno, que viene trayendo insumos para la policía y entre esos, por ser fin de año, los regalos de Navidad para policías y oficiales. Félix Cordero saca desde su escritorio, mientras interpela a Carlos Ferot Blum, una muñeca de trapo. Sí. Y muestra, estos son los regalos. En medio del juicio político, ¿no? Que es lo que le hace presidente a Félix Cordero, ¿no? Ese juicio político le dispara la popularidad increíblemente, o sea, siendo legislador tan pocos años, eso le lanza como candidato presidencial en un frente enorme, el Frente de Reconstrucción Nacional de toda la derecha reunida contra Rodrigo Borja, su compañero de curul, que no tiene tampoco una presencia muy grande como legislador. Pero del incidente que tú dices es que Félix Cordero le enseñaba a Ferot, que estaban a metros, le enseñaba y le gritaba, no, aquí está el producto de tu robo, y le pone la muñeca sobre su escritorio. Mientras sigue interviniendo, alguien toma la muñeca y le lanza a Ferot, siendo el interpelado que está en el podio sentado al lado del presidente del Congreso Nacional, y alcanza a hacerse a un lado y le pasa la muñeca de trapo. La política de ahí era seria. Y el espacio parlamentario era un sitio al cual accedía quien quiera. No había casi ningún límite. Los reporteros podíamos estar junto a los parlamentarios. Y recuerda que ustedes llegaban además no solos. Ahora llegas tú con tu teléfono, tu grabadora y estás solo. Tú llegabas con 2 asistentes. Exactamente. Porque ustedes cargaban unas grabadoras y además un kit de luces que cargaba otro compañero, claro, las luces y los cables y los cassettes. Entonces ustedes eran 3. Y claro, lo que tú recuerdas es que yo, legislador, me sentaba aquí y ustedes se ponían delante de mi escritorio 3, 4, 5 periodistas y hacían la entrevista, mientras el legislador atrás estaba tomando la palabra. Entonces, aparte fumábamos y aparte escondido y bebíamos. Aparte se bebía. No se colocaba la botella, estaba prohibido. No se sabía de la marca, pero el contenido, pero parecía café, tenía licor. A la salida del salón de sesiones había 2 bares, en el que uno era para los pelucones, que eran los legisladores, y el otro para los invitados. Era cafetería, pero en las cafeterías. Entonces, cuando tú pasabas la tacita de café, el Asad Bucarán, oiga, doctora Rosemena, a Carlos Julio, ¿no será que me convida de ese tecito que le veo ahí brillando a usted? No le conviene, don Asad, no le conviene este tecito. No era té, era whisky. Sí. Le pasaban a Carlos Julio, pero hay que decirlo, Carlos Julio pedía la palabra y ese congreso, ese salón de sesiones
era un silencio brutal, académico. Iba a hablar el académico. Sí. Y como yo le dije alguna vez, tú para intervenir por un tema de una parroquia del Guayas, comienzas en Grecia y terminas en Eloy Alfaro. Sí. O sea, entonces había que ver el silencio. Asad Bucaram no es que era tampoco un mal orador, no, era muy buen orador, pero además era muy insidioso, ¿no? A Jaime Hurtado recuerdo, a ver, el distinguido diputado que está de pie. No, un ratito. A mí usted no me va a decir distinguido. No se enoje. Le digo distinguido porque desde aquí le distingo. Y más cuando se ríe usted, doctor Jaime. Pero Jaime Hurtado tenía unos discursos excepcionales increíbles. También. De los discursos. Muy buenos oradores. Muy buenos oradores, académicos. Es decir, escucharle a René Mouget. Eran cátedras realmente. El propio Toro Semena. El propio Rodrigo Borja. Pablo Dávalos, médico, claro. Sí, claro, sin duda. Claro. Y en medio también un muy buen orador, pero que lamentablemente no pudo seguir su carrera, Manuel Córdoba, ¿no? Manuel Córdoba Galarza, que no es el primer muerto de ese congreso. Sí. Él muere en la curul. Sí. Le da un infarto. Le da un infarto cuando Bucaram le da la palabra. Tiene la palabra y el momento que él se incorpora, se desmaya. Fue el personal médico, le atendió, le llevaron al hospital militar, había fallecido. El primer muerto de ese congreso, que es decir, el primer legislador muerto, no fue por balazos, fue por un accidente de tránsito de una Transesmeraldas, de un legislador de la SUAY, Arturo Córdoba, de la Izquierda Democrática, que iba en Transesmeraldas, fíjate, a una invitación política en Esmeraldas. Ajá. Se cae a un barranco el bus y fallece el primer legislador fallecido de entonces, al que también casi fallece don Ezequiel Clavijo, porque tuvo un accidente. ¿Recuerdas también la muerte de un guardaespaldas? Sí, ¿no? Ese es un incidente posterior. Disparado por un legislador. Julio Ayala Serra. Julio de la Ayala Serra. Sí. Ese fue un incidente. Reconoce ese hecho delictivo y va a parar a la cárcel. Ese es producto justo de la mala relación que te estoy contando de lo que estamos hablando entre el CFP y la democracia popular. Porque cuando muere Roldós, se abren las aguas y se parte todo. CFP pasa a manos de Bucaram, pero Asad Bucaram no dura mucho tiempo tampoco, su salud ya no le daba. Roldós muere el 24 de mayo de 1981 y Bucaram muere el 5 de noviembre del 81. ¿Y por qué te hago el recuerdo? Porque el 5 de noviembre del 81 es el cumpleaños de Roldós. Y Bucaram muere el día del cumpleaños. En esa fecha. Cuando es presidente electo ya, en el 79, en abril del 79, en marzo del 79, y muere Velasco Ibarra, Jaime Roldós es presidente electo ya y los medios le entrevistan y dicen, esto nos contó luego él mismo, parece que hubiera justicia divina. Velasco Ibarra muere un 30 de marzo, el día que le dio el golpe de Estado a la Revolución Socialista de 1945. Y luego yo escribí y he hecho reportajes diciendo, esa justicia divina hizo que Asad Bucaram, su peor rival, haya fallecido el día del cumpleaños de Roldós. Revolución del 28 de mayo del 44, ¿no? Del 44, que crea con la constituyente que se convoca en aquel entonces, generan dos mujeres, las primeras mujeres legisladoras, Nela Martínez, Isabel Robalino, y crea el Tribunal Supremo Electoral. Ajá. Ahí. No teníamos hasta entonces. Se contaba con el revólver en la pistola. Ahí era el incidente de este famoso época de la plutocracia, cuando gobiernan los banqueros, después del asesinato de Alfaro. Ese famoso telegrama que Andrés F. Córdoba desmintió. Dijo que a él le habían echado la culpa, que le piden a la provincia de Manabí que remita los votos. Y el gobernador contesta, ¿cuántos necesitan? Era el Partido Liberal que había... Estamos hablando de esos episodios, muchos desconocidos de la política ecuatoriana, en este proceso de volver a la democracia y tratar de enrumbar un país que siempre estuvo anhelando mejores días y que sigue con ese sueño, que eso no ha terminado.
Gracias por acompañarnos en este primer episodio con Edison Miño. Vamos a tener unos segundos para seguir hablando hasta nuestros días de lo que ha sido la democracia en Ecuador. Que pasen bien. Hasta pronto.